En un mundo donde reina la desinformación, alguien debe poner orden. El podcast de la justicia. Profesionales del derecho que buscan educarte para mantener el orden y la paz. Todos de pie para recibir en el estrado a las abogadas María José García y Mercedes Luque. En Street Radio, la radio podcast. Buenas, bienvenidos una vez más al podcast de la justicia, tu podcast favorito. Mercedes, aquí estamos nuevamente en cabina, un día más, con un tema más, con una invitada más, conversando acerca de un tema súper interesantísimo. Recuerden que pueden vernos a través de la señal de 96.9 FM, oírnos a través de la señal de 96.9 FM. Pero pueden ver también. Claro, nos pueden ver. Nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube de la Radio Podcast. Ya estábamos completamente en vivo en este momento. Pero si por cualquier motivo, razón, circunstancia, te lo perdiste, no lo puedes estar viendo ahorita en vivo, puedes verlo en diferido porque ya ahí tenemos cargados todos nuestros episodios que ya van 100 y pico de programas, 120. 126, creo que eran. Total. De episodios allí que puedes disfrutar, puedes ver, uno está mejor que el otro, así que te puedes lanzar un maratón jurídico. Recuerda además que también estamos a través de nuestra cuenta en Instagram, @la radio podcast, donde también estamos ahí en el live, estamos en live a través de la cuenta de Legalizados, es decir que estamos en todas partes, señores, estamos hasta en la sopa. En la cola. Así tal hasta cual. Ahora. Por aquí está María José García, @MariJosé. Y por aquí Mercedes Luque, @legalizados, con un tema más el día de hoy en el podcast de la justicia, que por supuesto me encanta, como todos y cada uno de los 120 y pico temas que hemos tocado durante más de 2 años, pero el tema de hoy está muy sonado. Y desafortunadamente, lamentablemente, y tenemos a la experta en la materia, que además yo no la había terminado de escribir y ella dijo que sí, no me había escuchado de que la habíamos invitado. O sea, me encanta porque es que todos nuestros invitados repiten. Sí, vale. Le encanta venir y además instruyen a nuestra audiencia de una manera maravillosa porque nos han llamado, nos han escrito, nos han dicho y nos han dado las gracias porque estamos explicando las cosas muy digeribles, muy coloquial, de una manera un poco más, inclusive hasta con un humorcito negro por allá, alguien por allá. Y bueno, este tema lamentablemente está muy sonado y tiene que ver con el bullying, el acoso escolar y todo lo que lamentablemente está pasando en los planteles, en los colegios, en los liceos, que muchos planteles, colegios y liceos están tratando de filtrar para que no pase a redes sociales, filtrar para que no pase al Consejo de Protección o de alguna manera lleguen a fiscalía. Pero con ese filtro a veces dejan muy preocupados a los padres porque, bueno, pareciera que no estuviesen tomando las medidas necesarias y deben hacerlo porque posiblemente en un futuro pueda ser peor a lo que sucedió. Y para eso tenemos el día de hoy a la doctora Leila de Abogusto nuevamente con nosotros. Ya en su casa. Sí, yo soy la barajita repetida del programa, pero me encanta. Qué maravilla. Sí, lamentablemente lo que dices es cierto, es un tema que está ahorita en el tapete y que no es que antes no pasaba, sino que ahora por redes sociales pues podemos verlos más rápido. Pero la difusión que ha tenido. Sí, la difusión que ha tenido, pero es algo que viene pasando de toda la vida, o sea, desde cuando yo ingresé al sistema de protección en el año 2004-2005, ya era un flagelo que estaba atacando a los adolescentes y a los niños, pero ahora como que se hace más visible. Entonces pensamos que está en auge, pero es que se hace ahora más visible. Hay más eco de esas noticias. Más eco. Lo positivo de esto, de que se haya hecho viral alguno de los casos a través de las redes sociales, es que insta y obliga a las autoridades a tomar cartas en el asunto, a legislar en esa materia y a saber que hay una problemática allí que hay que resolver y que hay que poner el ojo, ¿no? Diferente es quizás en aquellos tiempos donde no se tenía acceso a esos hechos lamentables que ocurrían dentro de los planteles y quedaban allí, ¿no? Es correcto. Por eso es que cuando nosotros conversamos de quiénes son las personas que participan en el bullying, hablamos mucho del observador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el observador tiene que ser un observador activo. Por ejemplo, esta persona
que logra grabar el video o logra grabar o tomar alguna foto y la utiliza de forma positiva, es decir, la lleva a las autoridades del colegio o a las autoridades administrativas o judiciales, dependiendo de la que corresponda, ese es un observador activo que necesitamos que exista, porque es la única manera de debilitar el bullying, porque si yo lo mantengo, como dices tú, cerradito dentro del colegio, nadie se entera, entre muros, no pasa nada. Entonces creemos, el que está haciendo el acoso piensa que, mira, yo puedo continuar porque tengo luz verde. Los que están siendo acosados piensan que hay impunidad, que ningún gesto vale la pena porque no va a tener repercusiones positivas. Entonces es hasta cierto punto importante que se viralice, claro, con las características que tiene que ser y de una forma correcta, pero es una manera de decirle al que está acosando, mira, te estamos viendo, o sea, mira lo que te puede pasar, mira lo que se está mostrando, detente un poco. Y también la importancia de que las autoridades se trasladen a los centros educativos a dar charlas y a formar y a explicar cómo es el sistema de responsabilidad penal del adolescente, las consecuencias que trae, porque no solamente es, mira, a través de las redes sociales está ocurriendo esto, o puede ser divulgado a través de las redes sociales, sino una campaña preventiva, es decir, no esperes a que eso ocurra. Exactamente, es que una de las funciones que tenemos nosotros, los que ejercemos esta materia, es un tema de prevención, ¿ok? Ir a los colegios, tocar la puerta, mira, vamos a hacer un foro, un taller, un X, lo que sea que el colegio necesite, tanto para los padres como para los alumnos y el personal administrativo. Yo siempre hago mucho énfasis en el personal administrativo y de mantenimiento, porque ellos saben más que el resto de la gente del colegio. Entonces, sí, es un tema de prevención que sería, lo que pasa es que, claro, cuando tú vas al Consejo de Protección consigues pocos consejeros. Entonces, asignar un consejero que vaya a su municipio, es un solo consejo de protección por municipio. Imagínate Libertador, y la por cantidad ejemplo, de colegios que hay. Y la cantidad de colegios que hay. Entonces, por parroquias. Exactamente. Entonces, asignar un consejero que vaya colegio por colegio haciendo este trabajo es un poco complicado. Sí, Entonces, por eso existimos nosotros o estamos nosotros, ya sea en fundaciones, en ONG o a nivel privado, que vamos como que replicando la información y replicando la información. Pero ¿sabes qué me está preocupando un poco? Que en vista de estas noticias virales, en vista de que cualquier video puede hacerse viral, me preocupa un poco que los planteles, los liceos, los colegios intenten filtrar tanta la información que no tomen las medidas necesarias para cerrar lo que sucedió. Porque les da miedo que aparezcan en redes sociales, que eventualmente se lleven detenidos a directores, profesores, personal de administración, de mantenimiento, inclusive, porque bueno, mira, le está pasando esto en este liceo, o está pasando esto en este colegio. Entonces ellos se cuidan mucho como institución de que no salga esa información, no se haga viral esa información dentro de su plantel. Yo puedo entender eso, pero ¿qué hace un padre cuando sucede algo y el colegio, el liceo, no toma las medidas que él cree necesarias tomar? Tiene que ir inmediatamente al Consejo de Protección, fíjate. De la parroquia, del municipio donde vive la víctima. Okay, o donde se encuentra el colegio. No, donde vive la víctima. Siempre vamos a ir al Consejo de Protección del municipio donde vive la víctima. Perfecto ese dato, importantísimo. Eso es importantísimo. No es donde está el colegio ni el de enfrente, es donde vive la víctima. ¿Por qué? Porque es el Consejo de Protección que por naturaleza está llamado a conocer del caso. Eso que tú mencionas es muy importante. Sí. Es cierto. Los colegios tienen mucho miedo en ser visibles con respecto a lo que sucede. Pero ¿cuál es el llamado allí? Bueno, mira, haz tu labor de prevención cuando pase, porque siempre va a pasar el tema del acosador, del acoso, del hecho, la acción, manéjalo e involúcrate con tus órganos del sistema que están en tu municipio. Lo que pasa es que además eso generaría una crisis de reputación con respecto al colegio, ¿no? Lo que traería como consecuencia de que muchos padres van a abstenerse de querer inscribir a sus hijos ahí, o los que ya están inscritos o los que ya están cursando, al año siguiente los sacan. Pero es que fíjate, el punto no es hacer visible el hecho, no. El punto es que el colegio, yo siempre les digo,
ustedes tienen que hacerse espalda con sus órganos de protección que funcionan en su municipio. ¿Cuáles son? El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que atiende el colectivo. El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que atiende el individual y la Defensoría. El colegio, háganse amigos de su gente del sistema de protección y de esa manera ustedes pueden atacar los problemas que pasen dentro del colegio sin necesidad de que se hagan virales o públicos, ¿ok? Porque además tenemos que tener en cuenta que hay que respetar la confidencialidad de lo que allí sucede. O sea, la comunidad de padres y representantes no tiene por qué enterarse de que Juancito está siendo acosado. Eso se debe manejar en un entorno de confidencialidad y Sí, tratar claro. de resolver Porque la idea el no es problema. exponer, porque eso Por tampoco va a traer la supuesto que no. solución. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Y qué pasa Dime. en aquellos casos donde algún padre quiera colocar una denuncia, quiera dirigirse al Consejo de Protección, pero no quiera exponerse no solamente a él como representante, sino además a su hijo? O sea, en el caso Sí, de te que su entiendo hijo fue alguien que presenció algún hecho o algo. Como observador. Sí, como observador. Entonces, claro, no quiero exponer a mi hijo porque me puede traer consecuencias de que si se Claro. entera que fue mi hijo, que me manifestó a mí esa situación, puede traer repercusiones dentro del aula, bueno, fuera del aula también. Entonces, se pueden formular denuncias de forma anónima. Claro, el Consejo de Protección puede actuar de dos maneras, por denuncia o por oficio. Por oficio, ¿qué significa? Mira, yo me acerqué, te dejé esta información, tú ahora como Consejo de Protección investiga, ¿ok? Por ejemplo, a mí me pasó un caso de que yo oía que gritaban en el edificio mío de al lado, y oía que gritaban, bueno, mira, yo activé el Consejo de Protección, vamos a ver quién grita quién es la niña que grita ¿Y aquí por al lado. qué? ¿Y por qué grita? Entonces, de oficio, o sea, esta persona puede ir al Consejo de Protección con su chamo y decir, mira, mi hijo fue observador de esta y esta situación, no queremos nosotros ser visibles, no queremos que el colegio sepa que fuimos nosotros, pero esto pasó en el colegio. El deber del consejero es trasladarse al colegio y decir a las autoridades, a la coordinadora, a la directora, estamos en conocimiento de que sucedió esto, vamos a verificar si realmente está pasando o no y cuáles son entonces los pasos a seguir. ¿Se pudiera decir que el Consejo de Protección es una instancia previa a ir a fiscalía? ¿O pudiéramos hacer de manera paralela paralelas. ambas cosas? Dependiendo del caso. Por ejemplo, si el Consejo de Protección recibe un adolescente o un niño que haya sido víctima de abuso sexual, inmediatamente el Consejo de Protección debe remitir las actas al Ministerio Público. Claro, está en la obligación de no hacer caso omiso a esto donde estamos en presencia de un hecho punible. Es correcto. Inmediatamente el Consejo de Protección remite las actas al Ministerio Público y él sigue en su proceso, porque acuérdate que el Consejo de Protección dicta medidas tendientes a ser psicológicas, psiquiátricas y la Fiscalía va a hacer su otra investigación. ¿Ok? Entonces pueden estar en paralelo, no tiene que ser una primero, otra después. Es decir, que el padre o representante que acuda al Consejo de Protección y pueda dar fe de que en efecto ocurrió un hecho punible en el colegio, él puede encargarse de oficio el Consejo tiene de Protección. que inmediatamente oficiar a la Fiscalía e informar que por ese Consejo de Protección se abrió un procedimiento administrativo con estas características, con estos hechos y que ellos investiguen Igual se qué fue lo que puede pasó. seguir manteniendo la figura del anonimato aún en fiscalía. Yo creo que ya allí yo sí, creo que allí ya no. sí no. No, Ya ahí sí ahí no. ahí no. Ahí sí ya la Fiscalía Sí. claro. Ya se necesita, porque Ya se la necesita la declaración la declaración del que esté del que fue claro, partido, o sea, el que presenció que del ocurrió que ese presenció hecho. el hecho, claro. Ahí sí es diferente. Digamos que en el Consejo de Protección podemos hacer esta excepción de que pueda ser que yo te dejo la información y tú de oficio vas al colegio e investigas. Me llamó la atención el tema de que hay un solo Consejo de Protección Sí. por cada municipio. Ujú. Bueno, no solo un consejo, un consejero. No, a ¿No? veces te consigues dos. Bueno, Ok. fíjate, bueno. ¿qué te dice la ley? La ley te dice que el Consejo de Protección es un órgano colegiado, es decir, que deben haber 3 principales y 3 suplentes. Para que las medidas sean realmente efectivas, tienen que estar firmadas por 3 de ellos. Ok. ¿Ok? Si no hay este personal, bueno,
tendrá que ser firmada por una o por dos, pero la ley al decir que es un órgano colegiado, Claro. necesitamos por lo menos tres. Entonces a veces te vas a un consejo de protección y consigues que hay un principal y de repente dos suplentes, o hay un solo consejero. Pero eso Entonces, también o sea, es garantista, ¿no? Del derecho, porque evidentemente una decisión no recae sobre una sola persona, sino es que es ujú, consultada, pues, por Al el... menos dos o más. Claro, Exacto. es decir, que exactamente. si se está excediendo sus funciones, bueno, hay otro que le va a decir, epa, ya va, esto creo Bueno, que es demasiado. Pero O, saben o te estás que, quedando corto. exacto, a eso iba. Me llamó la atención porque ahorita uno ve demasiadas denuncias por redes sociales, ujú, que seguramente, vamos a ponerle una estadística, de 10 videos de redes sociales en donde los muchachitos se están pegando entre ellos, o se están gritando, o se están maltratando, o cualquier cosa, de 10 vamos a poner que 5, vamos a decir que la mitad va para el Consejo de Protección. Habiendo un solo Consejo de Protección por cada municipio, ¿qué tan expedito es el Consejo de Protección en resolución de este tipo de problemas para no tener que acudir a la fiscalía? Ok, fíjate, el deber ser, lo que dicta la norma es que una vez que tú recibas como consejo de protección la denuncia, tienes 15 días hábiles para dictar la primera medida de protección, ¿ok? Después de esa primera medida, tú puedes dictar todas las que ese expediente amerite. ¿Qué pasa? Que por haber tan poco personal, estamos encontrándonos con medidas atrasadas, expedientes atrasados, denuncias que se presentan en junio y de repente es octubre y no se han procesado, ¿ok? Pero es por la escasez de personal, porque primero es un cargo muy delicado, la gente lo toma a la ligera y es un cargo sumamente delicado. Entonces cuando de repente tú entrenas a un grupo de personas que presentan examen para ejercer y ven lo delicado que es, se Prefiero retira. no. Exacto. Prefiero no para no verme acá. Entonces tenemos lamentablemente poco personal en los consejos de protección y por Y, eso claro. se dilatan tanto las Y me medidas. imagino que el volumen va a ir en aumento en virtud de esto, de que ya las personas por espacios Absolutamente. como este y por personas como usted que está instruyendo a dónde acudir, cómo acudir, qué hacer allí, cada día va a haber más personas que van a decir, ok, ya sé a dónde ir y voy a ir. Claro, pero fíjate, pudiera haber una alternativa, que es la que también siempre nosotros le recomendamos a los colegios. Los profesores, los mismos profesores, se pueden formar como defensores, ¿ok? Y generar dentro del colegio una defensoría escolar. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que suceda allí puede filtrarse primero por la defensoría y si se puede solventar en la defensoría escolar, ya no tenemos que ir al consejo de protección. Entonces, por eso cada día es mi insistencia en que los docentes se formen como defensores. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen allí un primer filtro. Entonces, no estamos abarrotando al Consejo de Protección porque la idea no es hablar mal del funcionamiento del Consejo, Claro. sino que si tienes un solo ser humano y tienes No hay 300 manera. denuncias, no hay manera. No, 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 no. No Pero hay también manera. es importante al momento de formar a los docentes, explicarle también que existen consecuencias o que se pueden ver involucrados en el caso de una comisión de un hecho punible por omisión. Sí, por supuesto. Además, fíjate, la LOMNA te dice en el artículo 91 que toda aquella persona, no importa el cargo que ocupes ni lo que tú estés haciendo, el vecino, el vigilante, el que sea, el que vea que se esté violentando los derechos de un niño, tiene la obligación indeclinable de poner la denuncia en el órgano que tenga a la mano, ya sea la fiscalía, ya sea el Consejo de Protección, una defensoría, pero él tiene que hacerlo, o sea, tiene que denunciarlo y ya se verá si es el órgano que lo debe atender. Pero siempre, siempre que vemos que un niño está siendo maltratado, el adulto que lo está viendo tiene que poner la denuncia, es una obligación. Si no lo haces y se demuestra de que tú estabas en conocimiento y lo venías viendo y lo seguías viendo y lo seguías viendo, hay una pequeña complicidad ahí, o bueno, una gran complicidad diría yo allí, ¿ok? Porque si yo, por ejemplo, soy la de la cantina y yo veo que a Patricia todos los días le caen a patadas en el patio, En el patio. o sea, yo tengo que decirlo. Claro, Porque por si no lo supuesto. digo, cuando me averiguan, entonces, pero tú eres cómplice porque tú nunca dijiste que a Patricia la golpeaban.
Entonces, cosas como esa es muy importante que el personal educativo y todo el Toda la mundo en colectividad. general, toda la colectividad, por eso la ley dice, el Estado, la familia y la sociedad serán garantes de los derechos de los niños. A propósito O sea, de eso, me todo acaba de eso. surgir una duda. Yo creo que fue pésima idea mezclar refresco con café. Ah, en este momento. Sí, o sea, pésimo. Que tengo- Empieza Sí, a preguntar. sí, Ay, a no, mira, preguntar. con dulce esta mujer. No, y con dulce empieza peor. con unas Menos mal no se me preguntas. ocurrió un No le chocolate. traje un chocolate. ni No, nada habría de sido eso, nada. pésimo. Refresco, no. café y chocolate, no. ¿Sabes, no. ¿sabes cuando escuchas las notas de voz en 1.5 en 2? Así me pongo. Se convierte. Mira, la pregunta que se me vino a la mente mientras te escuchaba acerca de la omisión de nosotros como colectividad. Por ejemplo, ahorita no es un secreto para nadie que vemos muchos niños trabajando en las calles. Bien sea limpiando los parabrisas o vendiendo algo, hay niños pequeños y quizás a veces a altas horas de la noche. Uno Sí, va a es veces verdad. a las bombas de gasolina y allí abundan a las 11, 12 de la noche niños pequeños haciendo trabajos. Y a veces uno siente el deber, pero después dice, ok, ya va, pero es que esto no es problema mío, no sé qué está pasando, no me quiero meter en un problema mayor, capaz si es necesidad. O sea, a uno se le vienen mil cosas, pero entre ellas también surge la necesidad de decir, ok, esto hay que ponerle un ojo, no, esto debe cesar. Este niño no debería estar a esta hora y a ninguna hora del día trabajando. Entonces, en el supuesto caso de que no se pueda conseguir y alguien quiera accionar, ¿a dónde podemos ir a nosotros colocar esa denuncia? Es decir, acabo de ver a un niño de una edad comprendida, quizás entre 8 años, 9 años, limpiando parabrisas a las 11 de la noche en la bomba de las Mercedes, por ejemplo. Ok, fíjate. El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se encarga de atender esta colectividad que está en la calle trabajando. ¿Ok? Deberíamos nosotros asistir a este organismo para que ellos de alguna manera generen algún tipo de programa o de política o de acciones para recoger esta población que está en la calle trabajando y ubicarla, ya sea en sus entornos familiares o en entidades de atención cuando son niños que no tienen familia. Ahora, te hablo del colectivo, pero imaginémonos que se te acerca un solo niño, tú estás en la feria de algún lado, se te acerca un niño porque él está vendiendo y tú quieres accionar, puedes ir al Consejo de Protección porque es uno solo. Y el Consejo de Protección se encargará de investigar si tiene familia, por qué está allí, si está solo, entonces hará una colocación en una No, entidad de atención. urge hacer esas investigaciones. Sí. Y lo digo porque anoche, eran como las 10 de la noche, yo estaba en un farmatodo, llegó un niño pequeño y le preguntamos, mira, ¿por qué haces tú aquí a esta hora y para qué necesitas el dinero? Y dijo, bueno, para comprar útiles del colegio. ¿Y tu mamá? Mi mamá trabaja de noche, o sea, tienen las respuestas ya ellos saben que les va a Sí, preguntar uno sí, y ya te sí. tienen las respuestas Sí, listas. sí, sí, Pero de eso este lo vemos tema mucho. vamos a seguir conversando en la próxima parte porque ahorita vamos con musiquita. Somos un equilibrio entre la verdad y el orden. Haz valer tus derechos en el podcast de la justicia. Y aquí estamos de vuelta una vez más en el podcast de la justicia luego de buena musiquita. Recuerden que pueden solicitarnos la música a través del 0412-924-9527. Ya me lo aprendí de memoria, ¡Eso! ya saben que pues, ojalá sí me aprendieran los artículos. Ajá. 0412-924-9527. No, es 724. Ah. No te ganaste el premio del día de hoy. Ay. Es 724-9527. Yo Claro. lo tengo aquí, mira, ras. 9527. Pero dijiste Lo dije. 924. Ah. Es 724. Bueno, seguiré practicando. Pero bueno, ya saben que pueden solicitar sus canciones a través de ese número. También pueden realizarnos preguntas y, ¿por qué no?, mandarnos un saludito, ¿vale? Cónchale, Mira, sí. felicidades. Hoy es el Día de la Felicidad. Ah, y ayer fue el día de San José. Claro, Felicidades. sí, gracias. Felicidades. Gracias. Y a todos los, gracias. bueno, felicidades a todo el mundo. Bueno, aquí Bueno, yo no. todo. Ya, y el Día del Si quieren Hombre. me- Felicidades. También. Claro. Fue el 19 de noviembre. Y el Día del Padre en Europa. Lo que me dio risa fue que vi varios videos que decían, miren ese poco mujeres comprándole regalos al Día del Hombre a los esposos y a los novios y no había nadie. en la Nadie. calle. Pero bueno, felicidades igualmente a todos. Todos los Son caballeros son necesarios. y a todas las personas que son felices.
felizmente casados, sobre todo, esa gente Exacto. que ahorita es feliz. Exacto. Bueno, estábamos conversando de un tema súper interesante y necesario. Es muy importante que esta información cada día se propague más, de manera tal de que cada día haya menos hechos o episodios de violencia dentro de los planteles, dentro de los colegios, de que cada día el personal esté más formado, tanto el personal que labora en las instituciones como también nuestros niños, niñas, adolescentes sepan las consecuencias de sus actos y también conozcan sus derechos al momento de que sean ellos las víctimas. Sí, estamos conversando para quienes se están conectando en este momento o nos están sintonizando por la 96.9 FM, que el tema del bullying y el acoso escolar puede pasar por consejos de protección, puede pasar por el filtro del plantel, del colegio, del liceo, pero que además tienen un aliado adicional que es el consejo de protección. Y estábamos conversando con Leila Davo Gusto, que siempre, mira, aquí dicen, un gusto verla y escucharlos de nuevo, qué maravilla. Leila bueno. siempre está dispuesta a explicar este tema que lamentablemente está de moda. Y digo lamentablemente porque sí, anteriormente existía, entre comillas, el chalequeo, que hoy en Claro. día le llaman prácticamente el bullying, ¿no? Pero el acoso escolar ya raya en un límite que tiene Y que que, haber. y que también tiene una característica que es que tiene que ser reiterado, ¿no? Es correcto. tiene Porque, que por ser ejemplo, yo reiterado. hacía chalequeo, pero un chalequeo esporádico, no es al mes. ay, yo así. estoy segura de que tú hacías chalequeo diariamente. Pero vamos a llamar a la gente que estudiaba contigo a ver si es verdad o es mentira. Bueno, nada más te puedo decir que cuando íbamos a los paseos del colegio, mi mamá se ofrecía de representante, porque mi Ah, mamá caramba. decía, yo sé quién tengo. Yo prefiero ir que no ir. Yo sé quién tengo, yo Ah. voy, yo Sí. me ofrezco. Bueno, él es la primerita. Sí. Pero Lo que pasa es que antes el chalequeo, o sea, fíjate, en todos los grupos anteriormente había el chino, el negrito, la catira, La el gordita, el gordo, la flaca, huesito, el portu. el portu. El portu. Y era relativamente normal en nuestro grupo. O sea, era raro un grupo que no tuviera el chino o el negrito o el no sé qué. Pero nosotros teníamos uno que le decíamos felicidad, siempre estaba contento. bueno, ¿ves? Hoy en día todavía. Entonces, hoy es su Le día. decimos- Felicidades a ese le compañerito de Meche. él vive, creo que es en Hong Kong. Imagínate. Y todavía, hace unos días me escribió. Y yo le dije, ¡felicidad! ¿Cómo estás? Y él y que, hola, me llamo fulano, ¿te acuerdas? Y yo que no me acordaba ni cómo se llamaba. Pero de verdad que un amor de gente, pero hoy en día pasa eso. Claro, antes lo tomábamos como normal, porque Sí. no pasaba de eso, del cariño Que de era por llamarte cariño, negrito exacto. o el chino o lo que sea. Ahora la escalada de violencia es diferente. En este momento ya no es que es el chinito o es el que ya es por tu nombre y es que voy a golpearte Y es o un es que insulto, voy. ¿verdad? O sea, Sí. ya es insulto, no es un Porque ya no- apodo de cariño. No, porque ya la tónica que se le da no es el del cariño, el de hola negrita, hola gordita. Hay gente que se trata de gordita o gordito, flaquito, o sea, y es algo normal, pero ya no, ya se Oye, toma. yo en el es de una tribunal manera- llego, hola flaco. Ajá, Pero es flaco. Exacto. Pero es Hola, flaco. hola, gordito. No le Ay, puedes gordito. decir hola flaco al que no es flaco porque No. ya eso es chimbo. Pero desde que uno creció con eso, pues, o sea, y no es despectivo, no es modo de insulto, Claro. sino que ya uno de grande, yo a veces, flaco, flaca. o Claro, gordito, pero ahora gordita. se toma de una manera distinta Sí. porque la tónica o la intencionalidad es diferente. ¿La Yo creo- sensibilidad puede ser también distinta a años anteriores? Sí, puede ser distinta porque ahora estamos siempre a la defensiva. Ok. Tenemos muchos niños y adolescentes a la defensiva y con pocas armas para defenderse. ¿Por qué? Porque notamos siempre baja autoestima, notamos poca atención del adulto, entonces son adolescentes retraídos o niños retraídos, consumidos en su celular, en su tablet, en su mundo. Entonces ya para ellos que tú le llames, mira gordito, ya es como Sí. que me estás atacando, Claro. porque hay una predisposición a eso, ¿no? Justamente conversaba con una amiga que vamos a poner un caso, hace 40 años, hace 30 años, no trabajaban los dos papás. Casi siempre, en una gran mayoría, la mamá se quedaba en casa. Ujú. Y bueno, no sé si es que en ese momento pues la mamá estaba más pendiente o estaba encima de los niños, con las tareas, con qué te pasó, qué cómo vas y te sentabas a hablar con él.
Hoy en día la economía mundial cambió y ambos padres, en principio, en una gran mayoría y en un gran porcentaje, trabajan ambos. Ujú. Capaz por tener menos tiempo como padres, estar encima del hijo, puede estar pasando esta situación. Yo porque no soy ni socióloga ni psicóloga, pero lógicamente se ve una diferencia entre, por ejemplo, mi mamá no trabajaba y siempre estaba encima de nosotros, nos hacía cuestionarios, estaba encima de nosotros con las tareas, estaba llamando a los profesores, mira cómo se me portó la niña hoy. Yendo al Estaba colegio. yendo al colegio, estaba Claro. en la sala de representantes, padres y Ujú. representantes, evento que hacía, estaba mi mamá de primera, o sea, estaban como más involucrados en el Sí. tema de educación. Sí. Sí, Sí. O sí. tenían más tiempo, porque yo no digo que los padres que trabajan, ambos, no están involucrados en eso, sino Pero que fíjate estaban que más ahorita se antes. maneja a través de grupos de WhatsApp del salón. Sí, Y Sí, se que antes enteran no, por sí. allí de lo que va sucediendo. sí. Antes no, antes era en la salida, de la directora salía, había todas las mamás que iban a buscar a los niños. Y Mira, y ahí, esto, claro, y habían fulanito, la mamá, conversaciones. véngase. Y todo era más directo, un trato, un tú a tú. Y sí, Sí. No, creo que pero puede influir. es verdad lo que tú dices. Hay en la actualidad la economía Claro. ha obligado a que tanto mamá y papá salgan a la calle a trabajar. Sin embargo, esto no los exime de responsabilidad. ¿Por qué? Porque entendemos que podemos llegar a altas horas de la noche y que podemos llegar cansados, pero en la familia es donde radica realmente identificar estas banderas rojas que llamo yo, que son que cómo se está comportando mi chamo. Está más flaco, está más gordo, está comiendo, sale del cuarto, no sale del cuarto, comparte conmigo, conversa, porque en algún momento tenemos que tropezarnos en la casa, no todos Claro. vivimos en mansiones de 3 pisos que no vamos a coincidir. Entonces, cuando coincidimos, ¿qué te leo yo en la cara como hijo? Que tú estás triste, que estás deprimido. Converso contigo por lo menos 5 minutos, me tomo el tiempo. O lo del tema de querer ir o no ir al colegio. Exacto. Porque, por ejemplo, o uno hasta se, fiestas, uno o se hasta no inventaba y quiero que ir a no, esa me duele el fiesta. estómago, no, hoy me siento un poquito mal. Y era porque tenía una tarea que no había hecho o no quería ir a la exposición. Es Pero hay veces correcto. que el chamo sí te da alertas, te dice, no quiero ir. Por ¿Por qué? supuesto. Porque no quiero ir. Y ya viene el deber de los padres investigar qué está pasando Inmediatamente. que hace que repudie al colegio, que no quiera ir. Bueno, al colegio o a cualquier evento de O a amiguitos, cualquier- cumpleaños. exacto. No, mira, no quiero ir para ese cumpleaños, la niñita me trata mal. O sea, ¿por qué no quieres ir para allá? O que no los inviten Porque recuerda que a los cumpleaños. eso es Sí, otro tema importantísimo, que es Estábamos la hablando de eso, segregación. de que invitan a todo el salón menos a un Menos niñito. Es correcto. ¿Cuál es la recomendación? Ya, antes de eso quería hacer un inciso, un paréntesis. De lo que conversábamos, o sea, el papá tiene que tomarse el tiempo de ver eso que tú estás diciendo. O sea, si ya no hablo, yo tengo que investigar qué fue lo que pasó, y ese es mi primer llamado de atención, y me voy al colegio a ver qué sucede, porque este niño está retraído. Ahora, retomando el tema de la segregación. Esto pasa muchísimo. Son 30 niños, se hace una fiesta, invitan a 29. Pero ¿dónde están los papás de esos niños que hacen la fiesta? Entonces, O sea, esa eso, nosotros no puede ser. exacto. ¿Qué Sí. recomendamos nosotros? Cuando sean ese tipo de cosas, ¿verdad? Invita al número 30. Y si ese número 30 es el que tú crees que es el acosador de tu hijo, cuando ese número 30 llegue a tu casa, tú tienes que tener una atención especial con este número 30. O sea, una atención especial, ¿a qué me refiero? Vigilante. ¿Por qué? Porque si no, tú estás segregando a ese niño y él va a aumentar su acoso. Ah, me segregaron de la fiesta, ahora van a ver lo que viene. ¿Quién soy yo? Ok, Claro. ¿cómo es que a mí me van a dejar afuera de la fiesta? Y es capaz de presentarse en la fiesta y es capaz de acabar con la fiesta. O caso contrario, cuando no te invitan porque eres tú el desplazado. Entonces, eso te afecta. Ahorita en las redes sociales ves la foto de todos los amiguitos tuyos juntos Exactamente. y tú... Entonces caes en el lado contrario, Claro. en el depresivo. ¿Por qué me dejaron afuera? Porque yo no merezco ser invitado, porque No soy digno. no soy bonita, o no tengo la presencia, o no estoy a la altura económica de la fiesta, y se empieza a generar ahí una tristeza, una depresión, un retraimiento. Entonces, invítalos a todos. No, el O si llamado no- es para que los padres digan cuántos niñitos, dame la lista de los niñitos que están en tu salón. Exacto. Todos se invitan, o si no, no hagas fiesta. Y Porque no- esa es otra cosa. Mira, no, vamos a invitar 5 niñitos. No.
No seas así, no dejes de invitarlo. Entonces, haz algo en el mismo salón de clase, llévate unos refrescos, llévate una tortica y lo haces en el salón de clase y listo. Y gastas menos, si es un tema de gastos también. Exacto, porque es verdad, no están conscientes del daño que están causando. Sí. Y eso hay que hacerlo ver. Sí. Nosotros lo hacemos ver muchísimo. No puedes, en los cumpleaños, no puedes segregar. Si tú no los puedes invitar a todos, una idea es esa la que tú dices. Llévate la torta al salón y en el salón picaron la torta, cantaron cumpleaños y todo el mundo está integrado. Pero no invites a 5 o a 28 y dejes a 2 afuera porque estás claramente tú marcando quién es el que tú estás diciéndole a tu hijo, segrégalo. Porque a este no lo estoy invitando. ¿Sabes qué? A propósito de este tema, recientemente también me llegó una persona que me manifestaba que sentía que a su hijo lo estaban discriminando en el colegio donde estaba por su condición de autismo. En el entendido de que quizás no hayan tantos colegios que tengan preparación para estas condiciones especiales. Son niños que son admitidos, ya conozco muchísimos niños con esta condición que son admitidos en colegios regulares, evidentemente no van a tener el rendimiento quizás regular de los otros niños y que esto puede afectarlos. Quizás el llamado es a crear instituciones con personal que esté capacitados y que sepan cómo manejar este tipo de niños con esas condiciones especiales y de manera de que ellos no se sientan quizás menos que los demás niños o que también sus padres sientan de que los están discriminando, porque aquí la estaban colocando al niño o a repetir o a un refuerzo, se le estaban dando opciones y entre las opciones era retíralo de este colegio. No, y que se sientan con personas iguales. Iguales. O sea, que tengan las mismas limitaciones y las mismas fortalezas. Y yo creo que eso es una recomendación viable. Claro, y el punto es, ¿qué es lo que debe hacer el colegio? Prepara a tu docente para que este niño tenga un tutor. Y así tú no tengas que sacarlo o él no tenga que sentirse discriminado. Entiendo perfectamente que el personal docente, claro. No, y que el personal docente es escaso, ¿ok? En todos los colegios a nivel público y privado es una realidad que tenemos en este momento. Escaso porque creo, y he hablado con varios, el tema económico. El tema salarial. O sea, ¿por qué el tema salarial? Si con la inscripción de un niño puedes pagarle eso a cada uno de los profesores, porque lógicamente por 30 niños hay un profesor, pueden pagarle ese salario a un solo profesor. Una matrícula. Una matrícula. Entonces, claro, yo no tengo un colegio, no tengo un liceo, no sé cómo administrativamente. La estructura de gastos. Claro, la estructura de gastos, costos. Si es un plantel, pues de alguna manera alquilado, si es propio. El tema, los gastos de servicios públicos, yo puedo entender eso. Pero yo creo que tendría que haber más profesores, porque los profesores están capacitados y son personas preparadas. Claro. Pero no les alcanza. No, y el punto es que si tú eres un plantel educativo inclusivo, tú tienes que tener personal preparado para esa inclusión. Claro. Porque si no, entonces tú vas yo soy inclusivo, los acepto, los inscribo, pero yo no tengo las herramientas para atenderlo. Entonces no eres inclusivo. Entonces no eres inclusivo. Si tú no tienes por lo menos un maestro que pueda estar detrás de este chico, llevándolo a su ritmo y que él se sienta integrado, en línea con sus compañeros y no rezagado, entonces no estás siendo inclusivo, ¿ok? Entonces mi recomendación siempre es esa, tienes que tener un docente que esté preparado en niños con condición o en este tipo de autismo, siempre dentro de un colegio, como dices tú. Si el docente es realmente docente y no es que es cualquier persona que yo vine y presenté un examen y pase, no, si tú realmente tienes tus credenciales de docente, tú sabes cómo sacar adelante ese niño. Lo que hay que prestarle atención en conjunto con el hogar, o sea, ahí tienes que tener así mezcladito. El hogar, el tutor, la maestra y si es posible una atención psicopedagógica. Uh-huh. Es la única manera de que tú puedas hacer que ese niño se integre y no se sienta desplazado, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Generándole más problemas del que ya tiene. Si ya vienes con una condición y tú sientes que no sales adelante en el lugar donde estás, entonces es peor, o sea, te estoy sumando una carga más. Leila, estás dando charlas en colegios, en liceos,
¿Cómo te pueden contactar para que esto haga eco de información y que los colegios y los liceos digan, epa, vamos a llamar a Leila para que eventualmente se pueda llevar a cabo una charla aquí con los estudiantes, con los profesores, con el personal administrativo, para que tengan por lo menos la parte básica para comenzar a filtrar este tipo de acoso escolar, de abuso escolar y ver cuáles serían las medidas que tienen que tomar? Claro, me pueden contactar por mi teléfono 0412-321-3439 y vía Instagram puede ser en la cuenta de mi cuenta personal que es Leila22 Luna Piso Bajo y en la cuenta de la firma que es Justicia 4.0, 0 en letras. Okay. Por alguna de esas vías me pueden contactar. Y ahí vamos hasta nos trasladamos hasta los colegios, los liceos, las comunidades, incluso. Nosotros a veces hemos planteado en condominios que el condominio, el edificio se organice y bajen a la sala de fiesta o el parque y nosotros podemos a ese condominio darle una charla de este tipo de qué hacer, dónde ir, qué es la LOMNA, qué es acoso escolar, o sea, porque es que es un tema que si, por ejemplo, en el colegio no te invita o el colegio no lo propicia, tú lo tienes que propiciar de una manera personal. Por eso dice el Estado, la familia, la sociedad. Entonces, como sociedad, organicémonos y entonces llevemos a cada edificio, a cada casita, a cada comunidad esta información, porque es importante. O sea, esto salva vidas. Esto puede Así salvar mismo. vidas. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros una vez más, sobre todo la tarde de hoy conversando sobre este tema. Sé que mucha de la información que se dio es una información muy valiosa que puede servir para muchos padres o muchos progenitores que están en este momento oyéndonos o viéndonos y quizás en diferido puedan darle también y ser portadores de esta información y dársela a las personas que realmente puedan estarla necesitando. Así que muchísimas gracias por A haber la estado aquí orden siempre. en el podcast de la justicia. Por aquí estuvo María José García, @MariJoGZ. Y por aquí Mercedes Luque, @legalizados. Leila, por favor, repite tu teléfono por si acaso. 0412-321-3439. Muchísimas gracias A la nuevamente orden. por acompañarnos a tu Siempre. casa. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de la justicia. Chao. País.